Buenos días, acompáñame a ver el siguiente tema, tecnologías térmicas. Mi nombre es Nancy Nava Mercado, de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Introducción. El presente video consiste en explicar brevemente las tecnologías térmicas que son el microondas, radiofrecuencia y cocción al vacío aplicados en la industria alimentaria. Empezamos con el primer tema de tecnologías térmicas. En la primera encontramos el microondas. El microondas es muy usado en la industria alimentaria y también es un electrodoméstico para las amas de casa que se utiliza para calentar alimentos o cocinarlos y funciona mediante la generación de ondas electromagnéticas. El siguiente apartado de esta tecnología es la importancia del microondas. Bueno, el microondas sirve principalmente como electrodoméstico para las amas de casa o también es muy usado en la industria alimentaria. Se utiliza para calentar alimentos y en muy pocas ocasiones sirve para cocinar. El agua, el contenido del alimento o de los líquidos que se le añaden se calientan por un efecto de ondas con alta frecuencia que se generan en el microondas, procesos que se conoce como calentamiento electrónico o dieléctrico. ¿En qué alimentos se aplica el microondas? Bueno, primero que nada se aplican en vegetales para deshidratarlos o para cocerlos. También se ocupa en preparar tartas de frutos secos y café, descongelar carnes, pero no sirve para cocinarlas, y también para preparar algunos postres rápidos. Y también hay que tener en cuenta que los microondas no solamente se usan en la industria alimentaria, también se usan en diferentes tipos de industrias y se utilizan para el secado de cerámica, corchos, papel, tabaco, cuero, fibra de textil, flores, cerilla, hule, nilo, entre otros. El siguiente apartado son ventajas y desventajas del microondas. En el primer listado tenemos las ventajas. En las ventajas decimos que es más barata este tipo de tecnología, sus funciones son más rápidas y la conservación generalmente más económicas y actúan rápidamente sobre el alimento para recuperar terreno en red. Y en las ventajas hay un gasto excesivo de eléctrica. Las condiciones atmosféricas pueden ocasionar desvanecimientos intensos y desvanecimientos del y no todas las personas pueden tener ese tipo de tecnología de sus recursos. El siguiente tema de tecnologías térmicas es que la radiofrecuencia. Bueno, la radiofrecuencia se trata de una técnica que se aplica energía eléctrica que se convierte en ondas electromagnéticas, que genera calor en el interior del producto debido a la oscilación de los dipolos, el contenido de agua en los alimentos y la desmoración iónica y las sales propias del alimento ayudan a que se realice este tipo de proceso. El otro punto, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que hay poca pérdida de los nutrientes y sus características organolépticas y tiene la misma utilidad como las otras tecnologías como la esterilización y la pasteurización. Otro punto de la radiofrecuencia de este tema térmica encontramos las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, es el alto costo de la maquinaria, gastos innecesarios de tiempo y posibles daños al consumidor, y sin dejar de mencionar algunos daños a las características organolépticas de los productos y sus nutrientes.
El siguiente tema es el proceso de la radiofrecuencia. Las ondas de la radiofrecuencia se generan cuando una corriente alterna pasa a través de un conductor. Las ondas se caracterizan por su frecuencia y longitudes. La frecuencia se mide en hercios o ciclos por segundo y la longitud de onda se mide en metros o centímetros. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas que viajan de la luz en el espacio libre. ¿Y cuál es la aplicación de la radiofrecuencia en alimentos? Bueno, la primera aplicación y la más conocida de la tecnología de radiofrecuencias en la industria alimentaria es el secado del poshorneado de galletas, crackers, cereales para el desayuno, etc. Recientemente, Stalam ha estado introduciendo en el mercado mundialmente muchas otras innovadoras tecnologías de tratamiento de alimentos basados en el método de calentamiento de radiofrecuencia, tales como la rápida descongelación de productos congelados como el pescado, carnes, verduras y otros alimentos crudos, también o procesos como la pasteurización y de alimentos como en alimentos sólidos envasados o productos líquidos viscosos, la desinfección de productos agrícolas, secado de granos, semillas, entre otros. Vamos al siguiente tema, que es la cocción al vacío, que es una tecnología térmica. Esta se entiende el método al vacío, por el cual se somete a cualquier alimento envasado al vacío a una temperatura determinada por un tiempo establecido, con el fin de obtener un alimento de excelente calidad culinaria. ¿Y cuáles son las ventajas de este tipo de método? Primero, que hay una mayor duración en días y meses del alimento almacenado. El siguiente es mejora la conservación de las características organolépticas como el aroma, sabor, textura, etc., así como también las características estructurales. El siguiente es mejorar la calidad inicial del alimento. La siguiente ventaja es que no produce quemaduras del alimento ni pérdida de peso. La siguiente, no se produce oxidación en las grasas. Y por último, no adopta sabores de otros alimentos situados en el mismo de los congeladores. Y las desventajas de este tipo de tecnología es el inconveniente principal de este tipo de cocción o técnica es que se necesita mucho tiempo, cosa que muchas veces no tenemos debido al ritmo de vida que tenemos. Además, tan larga cocción, algunas carnes pueden hasta durar 48 horas. Por ejemplo, pueden llevar una vigilancia en que en muchas ocasiones no hay tiempo para presentarlo, por lo que se genera cierta intranquilidad. Y en la siguiente desventaja, hay que tener en cuenta que al cocinar un alimento y mantenerlo a temperatura por debajo de 60 o 70 grados puede ser a veces peligroso en el sentido de que bajas temperaturas incrementa la posibilidad del desarrollo de bacterias que pueden dañar los ingredientes. Por este motivo es importante al hacer los preparativos mantener un alto nivel de higiene en los alimentos de forma que no puedan contaminar y al cocinar a temperatura por encima de lo indicado. Y bueno, las características de la cocción al vacío consiste en la necesidad de un ambiente húmedo, bien que sea interno por el agua que forma parte de cantidades considerables, por ejemplo, legumbres, hortalizas tiernas, o bien externos, es decir, añadiendo agua en cantidades mínimas en la bolsa antes de soldarlas para la cocción. Las legumbres secas habrá de remojar durante horas para poderlas cocer. En cambio, no solo cucharadas soperas de agua que sea suficiente. Seguimos con el siguiente, que es el proceso de cocción al vacío. El envase al vacío se obtiene a través de un procedimiento sencillo. El procedimiento consiste en la extracción del aire contenido dentro del recipiente donde se coloca el alimento por medio de las bombas especiales, las cuales después de extraer el aire se sella el recipiente de manera de impedir la entrada del mismo aire.
Cocer al vacío es colocar un alimento dentro de un envase de bolsa o bandeja que se estanca y se terna y se extrae el aire de su interior y se solda herméticamente. Entonces, como los dos conceptos o los dos procedimientos que se hablan, nos habla que el envase se tiene que sellar, se utiliza una bolsa de plástico y después se le agrega un poco de agua y se sella para después hacer el proceso de cocción al vacío. La aplicación de los alimentos en la cocción al vacío se aplica en carnes, en verduras y en alimentos procesados. A continuación se muestran las referencias utilizadas para la elaboración de este video. Muchísimas gracias por su atención.